Mi nombre es Héctor Maldonado, y les hablo desde la memoria de una mañana gris de un martes de octubre, un día que quedó grabado a fuego en mi alma. Me encontraba en la Sala 7 del Tribunal Superior de Justicia, un lugar donde el aire era gélido, viciado por el zumbido constante del aire acondicionado y un olor penetrante a papel viejo y desinfectante. Juro, ante ustedes y ante Dios, que cada palabra que estoy a punto de pronunciar es el reflejo exacto de la verdad que presenciaron mis ojos. Yo era uno más entre los fieles que observábamos, con el corazón en un puño, el juicio de un hombre bueno, el pastor Rubén Salazar. Estábamos allí, esperando un milagro, aunque el ambiente mismo parecía diseñado para aplastar cualquier atisbo de esperanza. La atmósfera era pesada, cargada de una solemnidad que anunciaba un final inevitable, y yo sentía el deber de no apartar la mirada ni un solo segundo. La figura del juez, Eduardo Pineda, dominaba la sala desde su imponente escritorio de caoba oscura. Le apodaban el Martillo, y su fama de hombre implacable y de ateo militante le precedía como una sombra. Era un hombre cuya única fe residía en la letra fría de la ley, y para quien cualquier manifestación espiritual no era más que un desorden que debía ser corregido. El silencio en la sala era tan denso, tan profundo, que casi se podía cortar con un cuchillo. Solo se rompía por el murmullo monótono del fiscal, que leía la acusación con una desgana que convertía la injusticia en un simple trámite burocrático. Observaba el rostro del juez Pineda, una máscara de indiferencia tallada en piedra, y comprendí que no estábamos en un juicio, sino en un sacrificio. Él era el sumo sacerdote de una religión sin Dios, y estaba a punto de ofrecer a su ídolo la vida de un inocente. Fue entonces, mientras mis ojos se posaban en el rostro sereno pero visiblemente agotado del pastor Rubén, cuando hice un juramento silencioso en lo más profundo de mi ser. Me prometí a mí mismo que no apartaría la mirada, que sería testigo de cada segundo de aquella farsa, de aquella calculada crueldad. Mi misión no era intervenir, pues nada podía hacer, sino recordar. Quería grabar en mi memoria cada gesto, cada palabra, cada silencio, para que la verdad, aunque fuese derrotada y sepultada bajo el peso de la ley, no quedara sin memoria. Sentí una extraña calma al aceptar esa carga, como si mi presencia allí tuviera un propósito mayor que el de ser un simple espectador. Me convertí en el guardián de una historia que merecía ser contada, sin importar el dolor que conllevase revivirla una y otra vez, como hago ahora mismo. El ambiente en sí mismo era un enemigo más. El frío del mármol parecía trepar por las piernas, un frío que no era solo físico, sino que se instalaba directamente en el alma. Las ventanas, altas y sucias, apenas dejaban pasar una luz grisácea, una luz enferma que no iluminaba, sino que acentuaba las sombras en los rostros de los presentes. Podía ver a la esposa de Rubén, con las manos entrelazadas en un rezo silencioso, a los jóvenes de nuestra congregación con la mirada perdida en el suelo, derrotados antes de la batalla final. Todo en aquel lugar estaba diseñado para intimidar, para recordarnos nuestra insignificancia frente al poder del sistema. El zumbido del aire acondicionado era como el latido de un corazón de metal, indiferente a nuestras plegarias, un recordatorio constante de que allí dentro la misericordia no tenía cabida. De repente, en medio de la lectura de cargos, la normalidad se resquebrajó. No fue un estruendo, sino todo lo contrario, un silencio abrupto cuando el fiscal se detuvo para tomar aire. En esa fracción de segundo, sentí una vibración sorda bajo mis pies, un temblor levísimo que hizo crujir la madera de los bancos. Al mismo tiempo, las luces del techo parpadearon una sola vez, una intermitencia tan fugaz que muchos ni se percataron, pero yo sí. Mis ojos se encontraron con los del juez Pineda, y por un instante vi algo en su mirada. No era sorpresa, sino una profunda y extraña irritación, como si una mosca invisible hubiera perturbado su universo perfectamente ordenado. Fue un presagio, una fisura en la realidad que me heló la sangre. Antes de continuar, quiero que te suscribas a este canal, y que me digas desde qué ciudad estás escuchando mi testimonio. Ese instante se desvaneció tan rápido como había llegado. El fiscal carraspeó y reanudó su monótona letanía. Las luces volvieron a su intensidad habitual, y la vibración cesó por completo. Sin embargo, algo había cambiado en la atmósfera de la sala. El aire se sentía más denso, cargado de una electricidad estática, como el que precede a una gran tormenta. Ya no era solo la tensión de un juicio injusto, era la sensación de que una fuerza desconocida había entrado en la habitación y nos observaba a todos en silencio.
Volví a mirar al pastor Rubén. Él no se había inmutado, pero sus ojos, antes cerrados, ahora estaban abiertos y fijos en un punto por encima de la cabeza del juez. No había miedo en su mirada, sino una profunda y serena expectación. El tiempo pareció detenerse de nuevo, suspendido en el umbral de lo inexplicable. La amenaza se materializó de una forma que ninguno de nosotros esperaba. No con un grito ni con un gesto de violencia, sino con la voz monótona y desapasionada del juez Eduardo Pineda. Después de aquel extraño parpadeo de las luces, él pareció recomponerse, ajustándose las gafas con un movimiento lento y deliberado, como si espantara un pensamiento molesto. Su rostro volvió a ser la máscara de indiferencia que conocíamos, pero yo percibí una tensión casi imperceptible en la comisura de sus labios. El fiscal había terminado su perorata, y un silencio espeso, cargado de expectación, cayó sobre la sala. Pineda tomó una hoja de papel, sus ojos la recorrieron sin emoción alguna, y entonces levantó la vista. No nos miró a nosotros, ni siquiera al pastor. Su mirada se perdió en un punto por encima de nuestras cabezas, como si estuviera dictando sentencia a una pared vacía. El verdadero peligro no era el sistema, sino el hombre que lo encarnaba. Entonces, su voz rompió el silencio. No era una voz alta, sino todo lo contrario. Era un murmullo grave, medido, cada sílaba pronunciada con una precisión quirúrgica que la hacía más cortante que el filo de una navaja. Comenzó a leer el veredicto, y las palabras, desprovistas de cualquier inflexión humana, se convirtieron en proyectiles que impactaban contra nuestras almas. Hablaba de la ley, del orden público, de la necesidad de mantener la cohesión social frente a discursos que, según él, incitaban al desorden. No había rabia en su tono, ni siquiera convicción. Solo había una frialdad mecánica, la de un funcionario que cumple con un trámite desagradable pero necesario. Era la voz de un hombre que había extirpado de su interior cualquier vestigio de compasión, y esa ausencia de humanidad era lo que convertía sus palabras en un arma letal, en la más pura encarnación de la amenaza. Finalmente, llegó la frase que todos temíamos, la que sellaría el destino del pastor Rubén, culpable de alterar gravemente el orden público. Las palabras quedaron suspendidas en el aire viciado de la sala, flotando como un veneno invisible. Alterar el orden público. La ironía era tan cruel, tan amarga, que sentí una náusea repentina. El pastor Rubén, un hombre cuya vida entera había sido un ejemplo de paz y servicio, acusado de ser un perturbador. Vi cómo los miembros más jóvenes de nuestra congregación bajaban la cabeza, sus rostros una mezcla de incredulidad y desesperanza. El juez Pineda hizo una pausa dramática y calculada, permitiendo que el peso de su declaración nos aplastara por completo. En ese instante, comprendimos que no se estaba juzgando un acto, sino la fe misma. La fe era el verdadero crimen a los ojos de aquel tribunal. Y entonces, llegó el golpe de gracia, la sentencia que transformó nuestro miedo en un abismo de desesperación. La pena: 20 años de prisión. La cifra resonó en mi cabeza como el eco de una campana fúnebre. Una condena que no solo robaba el tiempo, sino la esencia misma de un hombre cuya única vocación había sido la de ofrecer consuelo y esperanza. 20 años. Una vida entera. El murmullo que recorrió la sala fue como el de una ola que se rompe, un sonido ahogado de dolor y de impotencia. El juez ni siquiera parpadeó. Para él, eran solo números en un papel, el resultado lógico de una ecuación legal. Pero para nosotros, era una eternidad. La confirmación de que la injusticia había triunfado de la manera más brutal y definitiva. El martillo aún no había caído, pero la sentencia ya había destrozado nuestras almas. Pude ver a la esposa de Rubén, una mujer de una fortaleza admirable, ahogar un sollozo que le desgarró el pecho. Se llevó una mano a la boca, como si intentara contener un grito que amenazaba con escapar de sus entrañas. A su lado, sus 2 hijos adolescentes la miraban con los ojos desorbitados, incapaces de procesar la magnitud de la tragedia que acababa de abatirse sobre su familia. El dolor en aquella sala era palpable, una entidad física que nos oprimía el pecho y nos dificultaba la respiración. Cada lágrima contenida, cada mirada de angustia, era un testimonio silencioso de la devastación que una sola frase, pronunciada por un hombre sin alma, podía causar. Me sentí completamente indefenso, un mero espectador de una ejecución a cámara lenta. Y la rabia que sentí fue tan intensa que me hizo temblar. En medio de aquel mar de desolación, mis ojos buscaron al pastor Rubén. Él permanecía en el banquillo de los acusados, inmóvil. Tras escuchar la sentencia,
No se derrumbó ni protestó. Simplemente, cerró los ojos durante un largo instante. No era un gesto de derrota, sino de una profunda y serena aceptación. Parecía estar preparándose para un martirio que sabía inevitable, encontrando en su interior la fuerza que el mundo exterior le negaba. Cuando volvió a abrir los ojos, no había miedo en ellos, ni odio. Había una paz que desafiaba toda lógica, una tranquilidad que parecía irritar aún más al sistema que lo condenaba. En su quietud, en su silencio, había una dignidad que ninguna sentencia podía arrebatarle. Estaba aceptando su cruz, y en ese acto de sumisión, encontré un atisbo de una victoria que aún no podía comprender. El juez Pineda, por su parte, continuó como si nada. Dejó el papel del veredicto sobre su escritorio y juntó las manos, observando la sala con una expresión de fría satisfacción. Para él, el caso estaba cerrado. La fe, a su entender, no era más que un desorden mental, una superstición peligrosa que debía ser controlada, y si era necesario, erradicada por el bien de la sociedad. La ley era su única deidad, una diosa ciega y celosa que no toleraba rivales. No había en él ni un ápice de duda, ni una sombra de remordimiento. Había cumplido con su deber, había restaurado el orden. En su mente había salvado a la sociedad de un fanático. Pero lo que yo vi en su rostro no fue justicia, sino el vacío de un hombre que ha confundido el poder con la verdad, un hombre cuyo corazón era tan duro y frío como el mármol de aquel tribunal. El tiempo pareció acelerarse. El secretario del tribunal comenzó a leer otros documentos, trámites burocráticos que sellaban formalmente la condena. La cuenta atrás había comenzado. Pronto, los guardias entrarían para llevarse al pastor Rubén, para conducirlo a un lugar donde la luz del sol apenas llega, donde la esperanza se marchita día tras día. Sentí una urgencia desesperada, un deseo de gritar, de detener aquella maquinaria infernal. Pero ¿qué podíamos hacer? Éramos simples ciudadanos frente al poder aplastante del Estado. El aire en la sala se volvió aún más denso, casi irrespirable. El destino de un hombre bueno estaba a punto de ser sellado para siempre, y nosotros estábamos allí, atrapados en la red de una injusticia que parecía tan vasta e ineludible como el propio cielo gris de octubre. Fue entonces cuando lo comprendí con una claridad aterradora. La amenaza no era solo la pérdida de la libertad de un hombre inocente, era algo mucho más profundo y siniestro. Aquel juicio, aquella sentencia, era un ataque directo al corazón de nuestra fe. Era un mensaje para todos nosotros. Callad, someteos. No os atreváis a creer en algo que el poder no pueda controlar. El juez Pineda no había condenado a Rubén Salazar, el hombre. Había intentado condenar la presencia de Dios en aquella sala, silenciar la voz de lo sagrado con el ruido de la ley humana. Estábamos presenciando una batalla que trascendía lo terrenal, un enfrentamiento entre la arrogancia del poder y la silenciosa resistencia de un espíritu inquebrantable. Y en ese momento, el miedo que sentía se transformó en una extraña y expectante calma. Mientras el mundo exterior se desmoronaba, el pastor Rubén comenzó su propia misión, una que no requería movimiento físico, sino una inmovilidad casi sobrenatural. Lo vi desde mi banco, y comprendí que él ya no estaba en aquella sala. Su cuerpo sí, pero su espíritu había emprendido un viaje a un lugar donde los martillos de los jueces no tienen poder. Su misión, en aquel instante, era la más difícil de todas. No era ganar, no era convencer, sino ser. Ser un faro de paz en medio de la tormenta más violenta. Se había convertido en una estatua de fe viva, un testimonio silencioso de que hay prisiones que no pueden ser construidas con ladrillos y acero. Cada respiración suya era un acto de resistencia, una declaración de que su alma no estaba en venta, ni sería jamás sometida por el miedo. El fiscal continuaba con su letanía de acusaciones, cada palabra un dardo envenenado diseñado para humillar y despojar de dignidad. Describía las reuniones de oración como conspiraciones, los actos de caridad como manipulación de masas. La voz del fiscal era un goteo constante y ácido, el sonido del agua torturando la piedra. El pastor Rubén, en su viaje interior, parecía atravesar un desierto bajo un sol implacable. No se defendía, no interrumpía, simplemente escuchaba. Su rostro, aunque pálido y tenso, no reflejaba odio ni resentimiento, sino una profunda compasión, como si estuviera orando por el mismo hombre que intentaba destruirlo. Su silencio era su respuesta, un escudo invisible forjado con una paciencia que trascendía lo humano. Estaba demostrando que la verdadera fuerza no reside en el grito, sino en la calma del espíritu. Me di cuenta de que todos nosotros,
los que estábamos allí para apoyarle, nos habíamos convertido en parte de su misión. Él no nos miraba, pero sentíamos su fuerza. Nos estaba enseñando, en tiempo real, cómo enfrentar el abismo sin caer en él. Nos pedía, con su ejemplo, que no dejáramos que la amargura envenenara nuestros corazones. Su misión era colectiva, un ancla espiritual para nuestra comunidad en su hora más oscura. Cada minuto que pasaba en aquel banquillo, firme e inquebrantable, era una lección magistral sobre la fe. Estaba cargando con el peso de nuestra desesperanza, transformándola en una serena expectación. No sabíamos qué esperar, pero su compostura nos decía que, pasara lo que pasara, Dios no nos había abandonado en aquella sala fría y sin alma. Llegó un momento en que el agotamiento físico de su misión se hizo visible, incluso para el observador más cínico. El fiscal llevaba casi una hora hablando, y el aire viciado de la sala parecía pesar toneladas. Vi cómo una gota de sudor resbalaba lentamente por la sien del pastor Rubén. Sus hombros, antes erguidos, se curvaron levísimamente, apenas 1 milímetro, pero fue suficiente para que yo notara la inmensa presión que estaba soportando. Era el peso del mundo sobre un solo hombre. El viento helado del desprecio soplaba sin cesar, y la sed de justicia nos resecaba la garganta a todos. Aquel era su Getsemaní particular, un momento de soledad absoluta en el que su humanidad se manifestaba en su forma más vulnerable, y aún así no se quebró. El dolor de su resistencia era palpable. Podía imaginar el calambre en sus músculos por la tensión, la sequedad en su boca, el zumbido en sus oídos por la monotonía cruel de la acusación. Su cuerpo estaba pagando el precio de la fortaleza de su espíritu. Era como ver a un corredor de maratón en el último kilómetro, con cada fibra de su ser gritando por detenerse, pero empujado hacia adelante por una voluntad de hierro. Cerró los ojos por un instante, y su pecho se hinchó en una respiración profunda y lenta. Fue un gesto de pura supervivencia, un intento de encontrar oxígeno en una atmósfera que solo ofrecía asfixia. En esa pequeña acción, vi toda la crudeza de su batalla, una lucha silenciosa y agónica que se libraba a la vista de todos, pero que solo unos pocos podíamos comprender. Y sin embargo, incluso en su momento de mayor extenuación física, se negó a mostrar debilidad. No se recostó en el respaldo, no dejó caer la cabeza. Mantuvo su postura, una columna de dignidad en medio de un océano de hostilidad. Era como si su cuerpo fuera un templo que se negaba a derrumbarse, aunque sus cimientos temblaran. Su sufrimiento no era una señal de derrota, sino la prueba de su compromiso. Estaba llevando su cruz sin una sola queja, aceptando el dolor como parte del camino. Su cansancio no disminuía su luz, al contrario, la hacía más humana, más real. Nos estaba mostrando que la fe no te hace invulnerable al dolor, sino que te da la fuerza para soportarlo con un propósito mayor, con una gracia que desarma al verdugo. Fue entonces cuando ocurrió el primer signo, un pequeño milagro visual que rompió la monotonía gris de la sala. A través de uno de los ventanales altos y sucios, un solitario rayo de sol consiguió abrirse paso entre las nubes de octubre. No era una luz brillante ni cegadora, sino un haz denso y dorado, visible por las motas de polvo que flotaban en el aire. Y aquel rayo, con una precisión que desafiaba cualquier casualidad, descendió lentamente hasta posarse directamente sobre la cabeza del pastor Rubén. No iluminó a nadie más, ni al juez, ni al fiscal, ni a nosotros, solo a él. Creó un aura casi imperceptible a su alrededor, una corona de luz polvorienta que parecía aislarlo del resto del mundo. Al principio, pensé que era mi imaginación, un truco de mis ojos cansados, o de mi mente desesperada por encontrar una señal. Parpadeé varias veces, pero la luz seguía allí, firme, cálida, enfocada en él con una intencionalidad que me heló la piel. El pastor no pareció notarlo, o quizás sí, porque su rostro, antes tenso por el esfuerzo, se relajó sutilmente, como si aquel toque de calor le hubiera infundido una nueva energía. El fiscal, absorto en sus papeles, no se percató de nada. El juez Pineda tampoco levantó la vista. Fue un secreto compartido entre el cielo y aquel hombre, un susurro de consuelo en medio del estruendo legalista. Me pregunté si alguien más en la sala lo había visto, o si yo había sido elegido como único testigo de aquel pequeño pacto de luz. Aquella luz no era solo un fenómeno físico. Trajo consigo una sensación de paz que se extendió por mi rincón de la sala. El frío del mármol pareció retroceder, y por un instante, el aire viciado se sintió más limpio, más respirable. Era como si una presencia invisible
hubiera entrado con aquel rayo de sol, una presencia que traía consigo un calor que no era de este mundo. La luz permaneció allí durante varios minutos, una mancha dorada sobre el cabello oscuro del pastor, un faro en la penumbra. Luego, tan silenciosamente como había llegado, se desvaneció cuando una nube volvió a cubrir el sol. Pero su efecto perduró. La atmósfera había cambiado. La desesperanza ya no era tan absoluta. Algo nos había recordado que no estábamos solos en aquella batalla. Poco después, presencié el segundo signo, un gesto humano tan pequeño y tan potente que me llenó los ojos de lágrimas. La esposa del pastor, que había permanecido con la cabeza gacha durante casi todo el proceso, la levantó lentamente. Sus ojos buscaron los de su marido a través de la sala. No había guardias entre ellos, solo un espacio vacío cargado de tensión. Sus miradas se encontraron, y en ese instante, el tiempo se detuvo. No hubo palabras, no hubo sonrisas, solo un reconocimiento profundo. Una comunicación de alma a alma que trascendía el ruido y la hostilidad del entorno. Fue un abrazo invisible, un ancla de amor en medio de un mar de odio. Vi en los ojos de ella una promesa de lealtad inquebrantable, y en los de él, una gratitud infinita. Aquel intercambio silencioso duró apenas unos segundos, pero fue más elocuente que cualquier discurso. Fue un recordatorio de que, incluso en la desolación más profunda, los lazos humanos pueden ser una fuente de fuerza milagrosa. Ella le estaba diciendo, «Estoy aquí, no estás solo, te espero». Y él le respondía, «Gracias, tu amor me sostiene, resistiré». Fue un acto de comunión pura, una pequeña isla de ternura en un océano de crueldad. El juez no lo vio, el fiscal no lo vio, pero yo sí. Y me di cuenta de que la misión del pastor no la estaba llevando a cabo en soledad. Tenía un ejército a su lado, un ejército de amor y de fe que le daba la fuerza para no rendirse, para seguir adelante un minuto más, una respiración más. Ese gesto me rompió por dentro, y me reconstruyó al mismo tiempo. Me hizo comprender que la verdadera batalla no se libraba con leyes y argumentos, sino con amor y resistencia. La fuerza del pastor no provenía de una entidad abstracta y lejana, sino también del amor tangible y presente de su familia, de su comunidad. Su misión era también la de proteger ese amor, honrarlo con su entereza. Después de aquel cruce de miradas, noté un cambio en él. Una nueva determinación pareció asentarse en su rostro. La carga no se había aligerado, pero ahora la compartía. Ya no era solo su lucha, era la lucha de todos los que le amaban. Y esa certeza parecía haberle dado el impulso final que necesitaba para enfrentar lo que estaba por venir. Al final de aquella larga y dolorosa exposición del fiscal, comprendí la verdadera naturaleza de la misión del pastor Rubén. No se trataba de soportar, sino de transformar. Estaba convirtiendo un banquillo de acusados en un púlpito, una sala de juicios en un templo, y una sentencia de humillación en un acto de testimonio. Cada segundo de su silenciosa resistencia era una semilla que plantaba en nuestros corazones, una semilla de esperanza que germinaría mucho después de que todo aquello hubiera terminado. Su cuerpo estaba prisionero, pero su espíritu estaba trazando un mapa para todos nosotros, enseñándonos el camino para navegar por la oscuridad sin perder la luz interior. Estaba preparando el terreno para algo que aún no podíamos entender. Me di cuenta de que cada paso de su viaje interior era también un paso en nuestro propio despertar espiritual. El viento de las acusaciones, la luz misteriosa, el gesto de amor de su esposa, no eran eventos aislados, eran estaciones de un viacrucis moderno, etapas de una preparación para una prueba mucho mayor. Él no solo estaba salvando su propia alma, nos estaba forjando a nosotros, los testigos, convirtiéndonos en guardianes de su historia, en portadores de su legado. Sentí sobre mis hombros una responsabilidad inmensa. Ya no era un simple espectador, era parte de esa misión. Y mientras el fiscal finalmente callaba y un silencio expectante volvía a llenar la sala, supe con una certeza absoluta que lo que vendría a continuación no sería el final, sino el verdadero comienzo. El juez Eduardo Pineda, tras un silencio que se estiró como una eternidad, apartó las hojas del veredicto. Sus movimientos eran lentos, deliberados, como los de un actor en el clímax de una tragedia. Su mano, una garra pálida y huesuda, se extendió hacia el mazo de madera oscura que descansaba a un lado de su escritorio. Aquel objeto, tan simple y a la vez tan terrible, era el punto final de nuestra historia, el instrumento que convertiría la injusticia en una verdad legal e irrevocable. El sonido que estaba a punto de producir no sería solo el de la madera golpeando la base.
sería el eco de una puerta de celda cerrándose para siempre, el crujido de una vida rompiéndose en dos. Toda la sala contuvo la respiración, esperando el golpe que sellaría nuestro fracaso y el destino del pastor. El tiempo se fracturó en 1000 pedazos. Cada segundo se alargaba, permitiéndome observar cada detalle con una claridad dolorosa. Vi el brillo de la laca en la madera del mazo, las venas marcadas en el dorso de la mano del juez, mientras sus dedos se cerraban en torno al mango. El aire en la sala se volvió denso, casi sólido, como si el peso de todas nuestras plegarias no respondidas lo estuviera comprimiendo. Sentí que mi propio corazón se había detenido, suspendido en el mismo instante que el brazo del juez. Estábamos atrapados en un ámbar de desesperación, esperando el impacto que nos liberaría hacia una nueva realidad, una realidad en la que la esperanza ya no tenía cabida. La inminencia del golpe era una tortura mucho más cruel que el golpe mismo, un veneno que se filtraba lentamente en nuestras almas. Fue entonces cuando mi propia fe, esa roca sobre la que había construido mi vida, comenzó a resquebrajarse. Mis ojos buscaron al pastor Rubén, buscando en él un último ancla. Pero lo que vi me partió el alma. Por primera vez en todo el juicio, su cabeza se inclinó ligeramente hacia adelante. No fue un gesto dramático, sino un movimiento casi imperceptible, el sutil hundimiento de un barco que finalmente cede ante el peso del océano. Sus hombros, que habían permanecido erguidos como dos pilares de fortaleza, parecieron encogerse, vencidos por el peso invisible de la derrota. En ese instante supe que habíamos perdido. Él también lo sabía. El rayo de sol ya no estaba, la sala había vuelto a su penumbra gris, y un frío que nacía en el tuétano de los huesos se apoderó de mí. Intenté orar. Cerré los ojos con fuerza, buscando en la oscuridad de mi mente las palabras que siempre me habían traído consuelo, la conexión familiar con lo divino. Pero no encontré nada, solo un silencio abrumador, un vacío vasto y helado donde antes habitaba la certeza. Las palabras de las oraciones se me antojaban huecas, un eco sin fuente, como si estuviera gritando en una habitación sin paredes. ¿Dónde estás, Señor? La pregunta brotó de mi interior, no como una súplica, sino como el susurro roto de un niño perdido en la noche. No esperaba respuesta, y el silencio que me devolvió el universo fue la confirmación más brutal de nuestro abandono. La fe se había convertido en un recuerdo, una melodía lejana que ya no podía tararear. La sensación de asfixia se volvió insoportable. Las imponentes paredes de mármol del tribunal parecían estrecharse a nuestro alrededor, convirtiendo la sala en una tumba. Miré los rostros de mis hermanos de la congregación, y en cada uno de ellos vi el mismo reflejo de mi propia desesperanza. Ojos vidriosos, bocas entreabiertas en un grito silencioso. Vi a la esposa de Rubén, su rostro una máscara de cera, sus manos aferradas al banco como si temiera ser arrastrada por una corriente invisible. Estábamos todos juntos en aquel naufragio, y el juez Pineda era la tormenta que nos había hundido. La ley, que debía ser un refugio, se había revelado como lo que realmente era, una jaula de hierro, y su puerta estaba a punto de cerrarse con un golpe seco y definitivo. Y entonces, el juez levantó el mazo. Su brazo se elevó con una lentitud casi ceremonial, un arco de poder trazado en el aire viciado. Ya no era un simple funcionario. Se había transformado en el sumo sacerdote de una religión sin Dios, un ejecutor que cumplía un ritual de purificación. Su rostro, impasible hasta ese momento, pareció adquirir un matiz de sombría satisfacción. Había una chispa en sus ojos, el brillo del cazador que acorrala a su presa. Estaba saboreando aquel instante, la culminación de su lógica implacable, la prueba irrefutable de que el universo era un mecanismo ordenado donde la fe era solo un error a ser corregido. Y nosotros, junto al pastor Rubén, éramos el error que estaba a punto de enmendar para siempre con un golpe de madera. Mientras el mazo ascendía, suspendido en el aire como una promesa de aniquilación, un recuerdo fugaz atravesó la oscuridad de mi mente. Fue una imagen extraña, casi fuera de lugar. Recordé una tarde de primavera, años atrás, en el pequeño jardín de la iglesia. El pastor Rubén estaba de rodillas, cuidando de unas rosas, y me dijo algo que entonces no comprendí del todo. Me dijo: Héctor, la fe no siempre es creer que saldrás del túnel. A veces, la fe es simplemente la certeza de que no estás solo en la oscuridad. Sus palabras, en aquel momento, me parecieron una simpleza poética. Pero ahora, en el abismo, resonaron como un eco diminuto, un hilo de luz casi invisible en una negrura absoluta. Pero aquel frágil recuerdo fue engullido casi al instante por la abrumadora realidad de la sala.
¿De qué servían las palabras bonitas frente a la brutalidad de un martillo a punto de caer? La oscuridad era demasiado densa, la derrota demasiado tangible. Los hombros caídos del pastor eran la única verdad que importaba, la prueba de que, al final, la oscuridad sí nos había devorado. El mundo se había vuelto opaco, un lienzo gris sin matices ni significado. Habíamos luchado, habíamos creído, y habíamos perdido de la forma más rotunda. La batalla había terminado, y la sensación de que Dios nos había dado la espalda era tan real como el frío que me calaba los huesos. Quizás, después de todo, nunca había estado allí. El silencio en la sala alcanzó una profundidad insondable. Ya no era una ausencia de ruido, sino una presencia física, una presión que me oprimía el pecho y me taponaba los oídos. Podía escuchar el latido sordo de mi propia sangre, un tambor fúnebre marcando el final de todo. Nadie se movía, nadie parpadeaba. Éramos una colección de estatuas de sal, congeladas en el tiempo, con la mirada clavada en ese pedazo de madera que pendía sobre nuestras cabezas. El universo entero parecía haber contenido la respiración, esperando el estruendo que rompería el hechizo y nos devolvería a un mundo roto e irreparable. El fin era inminente, una certeza que pesaba más que cualquier montaña. Miré por última vez al pastor Rubén. Su cabeza seguía inclinada, su figura encogida en el banquillo de los acusados. En su soledad vi la nuestra, todas nuestras oraciones, nuestros cantos, nuestra comunidad. Todo se sentía como un cuento infantil que nos habíamos contado para no tener miedo a la oscuridad. Y ahora, la oscuridad había venido a reclamarnos, y lo hacía con la forma de un hombre con toga y un mazo en la mano. Sentí una amargura profunda, una sensación de haber sido estafado, no por un hombre, sino por la esperanza misma. Fue una crueldad habernos permitido creer, aunque fuera por un instante, que un milagro era posible en aquel lugar sin alma. El brazo del juez alcanzó su punto más alto. El mazo quedó inmóvil por una fracción de segundo, suspendido en el cénit de su poder, como un ave de rapiña antes de lanzarse en picado sobre su presa. El final ya no era una posibilidad, era un hecho a punto de consumarse. No había escapatoria, ni apelación, ni intervención divina. Solo la fría y dura realidad de una vida a punto de ser triturada bajo el peso de la incredulidad de otro hombre. El aire estaba espeso, cargado con las palabras no dichas y las lágrimas no lloradas. La oscuridad era completa, y en esa negrura absoluta, cerré los ojos y esperé el sonido que confirmaría que estábamos, irremediablemente, condenados. Y en ese silencio absoluto, con los ojos cerrados, esperé el golpe. El mundo se había detenido en el instante previo al impacto, un universo entero contenido en la fracción de segundo que tardaría la madera en chocar contra la base. El aire se había vuelto tan denso que parecía imposible respirarlo, una masa sólida de desesperación que nos oprimía desde todas partes. Me preparé para el sonido, el crujido final que rompería no solo el silencio, sino también el último hilo de nuestra fe. Era un final anunciado, una conclusión lógica para una historia sin milagros, y en la oscuridad de mis párpados, acepté la derrota. No había nada más que hacer, salvo ser testigo del eco de nuestra caída, un sonido que resonaría en mi memoria para siempre. En aquel momento, la nada era lo único real, una paz terrible y vacía antes de la ejecución. El tiempo se estiró hasta volverse quebradizo. Podía sentir, más que ver, el lento descenso del brazo del juez, un arco de poder implacable dibujándose en la penumbra de la sala. Cada milímetro de su movimiento era una tortura, una prolongación deliberada de nuestra agonía. Esperaba el estruendo seco, el punto final a nuestra historia de resistencia. Pero el sonido que llegó no fue el que esperaba. No fue un golpe. Fue un parpadeo. Un parpadeo violento y errático de las luces del techo, que comenzaron a titilar con una furia inusitada, sumiendo la sala en una sucesión de destellos estroboscópicos de luz cruda y oscuridad total. El zumbido constante del aire acondicionado se cortó de golpe, y en su lugar, un silencio eléctrico y antinatural se apoderó del espacio. Un silencio que zumbaba en los oídos y erizaba la piel. Justo después, la vibración comenzó. No era un temblor de tierra, era algo distinto, más profundo y personal. Nació desde las entrañas del edificio, una frecuencia grave y sostenida que no se oía, sino que se sentía en la planta de los pies, en la madera de los bancos, en el tuétano de los huesos. Era como el zumbido de un diapasón gigantesco,
Una nota única y resonante que parecía hacer vibrar cada molécula de aire a nuestro alrededor. Los papeles sobre las mesas comenzaron a temblar, y un vaso de agua en el escritorio del fiscal dibujó círculos concéntricos en su superficie. Una danza silenciosa al ritmo de aquella fuerza invisible y abrumadora. El orden perfecto del tribunal se estaba desintegrando desde sus cimientos, y el miedo se convirtió en el único idioma universal en aquella sala. El pánico inicial fue un murmullo colectivo, un oleaje de jadeos y exclamaciones ahogadas. La gente se miraba entre sí, con los ojos desorbitados, buscando una explicación lógica a lo que estaba sucediendo. Los guardias, entrenados para el desorden humano, se quedaron paralizados, sus rostros una mezcla de confusión y un temor primario que ninguna academia les había enseñado a controlar. La realidad se había vuelto inestable, como un sueño a punto de convertirse en pesadilla. El mundo de las leyes, de los hechos probados y de la lógica implacable se había disuelto en un instante, reemplazado por un fenómeno que no tenía nombre ni precedente. Estábamos a merced de algo incomprensible, una fuerza que había decidido irrumpir en nuestra pequeña tragedia con el poder de un dios antiguo y terrible. Fue entonces cuando mis ojos buscaron al juez Pineda, y lo que vi me heló la sangre. Él estaba completamente inmóvil, congelado en el tiempo. Su brazo, que había iniciado el descenso del mazo, se había detenido a medio camino, suspendido en el aire como si una mano invisible lo sujetara. Pero no era su inmovilidad lo que resultaba aterrador, sino su rostro. La máscara de fría indiferencia se había hecho añicos, revelando una expresión de puro y absoluto asombro. Su boca estaba ligeramente entreabierta, y sus ojos, antes dos pozos de cinismo, ahora eran dos ventanas abiertas a un abismo de incredulidad. No miraba a nadie en la sala. Su vista estaba fija en un punto por encima de la cabeza del pastor Rubén. Un punto en el aire que para nosotros estaba completamente vacío. La transformación en su rostro fue un espectáculo en sí mismo. El color había desaparecido de sus mejillas, dejándole una palidez de mármol, como si toda la sangre de su cuerpo se hubiera retirado de golpe. El asombro inicial dio paso a algo mucho más profundo, una emoción que yo solo puedo describir como terror reverencial. No era el miedo a un peligro físico, sino el pavor del hombre que se encuentra cara a cara con lo sagrado, con una verdad tan inmensa, que su mente es incapaz de procesarla. Estaba viendo algo que nosotros no podíamos ver, pero cuya presencia era tan real y tan poderosa, que había quebrado al hombre más inflexible que yo había conocido jamás. El martillo, el ateo militante, estaba de rodillas en su propia alma, postrado ante lo que fuera que habitaba en aquel punto invisible. Y entonces sus labios se movieron. En el silencio casi total que se había instalado, roto solo por el zumbido vibrante del suelo, su voz fue un susurro que se expandió por la sala como una onda de choque. Fue apenas audible, pero todos los que estábamos cerca lo oímos con una claridad aterradora. Dijo: «No estoy solo aquí». No lo dijo como una constatación, sino como una confesión. La rendición de un hombre cuya fortaleza se basaba en la certeza de que el universo estaba vacío. Esas 4 palabras, pronunciadas por él, fueron el milagro más grande de todos. Fueron la demolición de un imperio de incredulidad, el reconocimiento de que en su sala de justicia, en su templo de la razón, había un poder superior al suyo, una autoridad que no necesitaba ni togas ni mazos. Inmediatamente después de su susurro, su mano, que hasta entonces había permanecido tensa y suspendida en el aire, se relajó por completo. Sus dedos se abrieron, y el mazo, el símbolo de su poder, el instrumento de nuestra condena, resbaló de su agarre. No cayó con el estruendo que habíamos temido durante tanto tiempo. Cayó con un ruido sordo y blando sobre la pila de documentos de su escritorio, un sonido casi ridículo, anticlimático. Fue el sonido de una abdicación, la renuncia de un rey a su trono. El arma que iba a sellar el destino de un hombre bueno yacía ahora inerte, un simple trozo de madera despojado de toda su autoridad. El golpe final nunca llegó. La justicia humana había sido interrumpida, su sentencia dejada en suspenso por un tribunal superior. Y mientras el mazo reposaba inofensivo sobre los papeles, ocurrió lo imposible, el detalle que grabó aquella escena a fuego en mi memoria. 2 lágrimas. 2 gruesas y lentas lágrimas brotaron de los ojos del juez Eduardo Pineda, y comenzaron a trazar un surco en sus mejillas pálidas y petrificadas. No eran lágrimas de tristeza ni de alegría, eran las lágrimas de un hombre roto, de un alma que se había visto desnuda por primera vez.
Nadie en la historia del tribunal había visto jamás a aquel hombre mostrar la más mínima emoción. Y ahora, estaba llorando. Lloraba en silencio, sin sollozos, con la mirada todavía fija en aquella presencia invisible. Fue la señal definitiva de que el corazón de piedra se había resquebrajado, y por sus grietas estaba entrando una luz que él había negado durante toda su vida. Mi mirada se desvió entonces hacia el pastor Rubén. Él, que había sido el centro de toda aquella tormenta, había levantado finalmente la cabeza. Sus hombros ya no estaban vencidos. Estaba erguido, pero sus ojos permanecían cerrados. En su rostro no había sorpresa ni triunfo, solo una paz profunda y serena, casi sobrenatural. Una leve sonrisa, apenas un esbozo, se dibujaba en sus labios. No estaba mirando la reacción del juez, ni el caos de la sala. Parecía estar escuchando algo, conversando en silencio con la misma presencia que había aterrorizado a su verdugo. Él no era el objeto del milagro, era el canal. La luz que el juez veía no emanaba de él, sino que se posaba sobre él, convirtiéndolo no en un acusado, sino en un altar viviente. Lentamente, como la marea que se retira, la vibración del suelo comenzó a disminuir hasta desaparecer por completo. Las luces del techo dejaron de parpadear y se estabilizaron, pero la luz que ahora iluminaba la sala era diferente. Parecía más cálida, más suave, como la luz de un amanecer después de una larga noche. El frío opresivo que nos había calado los huesos se había disipado, reemplazado por un calor confortable y envolvente que no tenía una fuente física. El aire ya no era viciado, se sentía limpio, puro, como si una brisa fresca hubiera barrido toda la angustia y el miedo. La presencia seguía allí, lo sentíamos todos, pero su manifestación ya no era aterradora. El poder se había transformado en paz. Fue en ese instante de calma sobrenatural cuando lo comprendí todo con una claridad que me traspasó el alma. El milagro no había sido evitar el sufrimiento. El punto de ruptura, la desesperación, la sensación de abandono, todo había sido necesario. Dios no había descendido para detener el golpe del mazo antes de que el brazo se levantara. Había esperado al último segundo, al momento en que la oscuridad era más absoluta, para manifestarse. No vino a salvarnos del valle de sombra y de muerte, sino a caminar con nosotros a través de él. La intervención no era una anulación de la prueba, sino una demostración de que, incluso en el corazón de la injusticia más fría, él estaba presente, observando, esperando el momento preciso para revelar su soberanía. Observé a mi alrededor. El pánico en los rostros de la gente se había transformado en una expresión de asombro reverencial. Nadie hablaba, nadie se movía. Algunos lloraban en silencio, con lágrimas que ya no eran de dolor, sino de una emoción demasiado grande para ser contenida. Otros simplemente miraban hacia el lugar donde el juez seguía mirando, con las cabezas ligeramente inclinadas, como si estuvieran en la presencia de un rey invisible. Ya no éramos un público en un juicio, éramos una congregación en medio de un acto de adoración espontáneo y sobrecogedor. El tribunal se había convertido en un santuario, y el silencio que ahora reinaba no era de tensión, sino de una profunda y sagrada comunión. El mundo exterior, con sus ruidos y sus prisas, había dejado de existir. Solo existía aquella sala, aquel instante suspendido fuera del tiempo. Cada uno de nosotros estaba inmerso en su propia reflexión, procesando la magnitud de lo que acabábamos de presenciar. La ley de los hombres, con su arrogancia y su ceguera, había sido puesta en su lugar por una ley superior, una que no necesita ser escrita en papel, porque está grabada en el tejido mismo del universo. Sentí una paz inmensa, una certeza que se instaló en lo más profundo de mi ser. La certeza de que la fe no es creer que no habrá tormentas, sino saber que, en medio de la peor de ellas, no estás solo en la barca. Y así, el milagro concluyó. No con un estruendo, sino con un susurro de paz. La presencia invisible no se fue, simplemente se integró en la atmósfera, convirtiéndose en el aire que respirábamos. El juez Pineda bajó lentamente la cabeza, cubriéndose el rostro con las manos. Un hombre completamente deshecho. El pastor Rubén abrió los ojos, y su mirada era serena y luminosa. El silencio perduró durante un largo minuto más. Un silencio denso, cargado de significado. Un espacio sagrado que nadie se atrevía a romper. Estábamos todos unidos en ese silencio, testigos de lo imposible, cambiados para siempre por lo que habíamos visto. La intervención divina había terminado, pero su eco, su lección, acababa de empezar.
El juez Pineda permaneció con el rostro entre las manos durante un tiempo que pareció una eternidad, su cuerpo sacudido por temblores que nadie habría creído posibles en aquel hombre de granito. El silencio en la sala era tan profundo, tan sagrado, que nadie se atrevía a romperlo. Finalmente, con un esfuerzo que pareció costarle el alma, bajó las manos y levantó la vista. Su rostro ya no era el de un juez, sino el de un hombre despojado de todas sus certezas, un náufrago en la orilla de un océano desconocido. Miró al secretario, no con la autoridad de siempre, sino con una desesperación suplicante, y su voz, al salir, fue un hilo quebrado, irreconocible. Anule la sentencia, dijo, y cada sílaba resonó en la sala como el eco de un trueno lejano. Una orden que no nacía de la ley, sino de un pavor reverencial que había demolido los cimientos de su mundo. Nadie reaccionó al principio. Sus palabras eran tan inconcebibles, tan contrarias a todo lo que habíamos presenciado, que nuestras mentes se negaron a procesarlas. El secretario del tribunal lo miraba con los ojos desorbitados, la pluma suspendida a medio camino sobre el papel, como si esperara que el juez se echara a reír y revelara que todo era una broma macabra. Pero no había nada de humor en la mirada de Eduardo Pineda. Solo había la desolación de un hombre que había mirado directamente al abismo, y había descubierto que el abismo le devolvía la mirada. Repitió la orden, esta vez con un matiz de urgencia, como si temiera que la presencia que aún sentía en la sala pudiera cambiar de opinión. Anúlela. Quedan dudas insuperables de conciencia. Esa última frase fue su capitulación final. La bandera blanca de la razón frente a lo inefable. Sin ofrecer más explicaciones, sin dirigir una sola mirada al pastor Rubén ni a ninguno de nosotros, el juez Pineda se levantó de su silla con la torpeza de un anciano. Su imponente toga negra parecía ahora un sudario que le pesaba sobre los hombros. Con la mirada clavada en el suelo, como si temiera volver a ver lo que fuera que le había quebrado, rodeó su escritorio y caminó hacia la puerta trasera de la sala. Sus pasos eran lentos, arrastrados, el sonido de una derrota total. No era la marcha de un hombre que había perdido un caso, sino la de un rey que abandona su reino en ruinas. Cuando la puerta se cerró tras él, el sonido del cerrojo fue suave, casi imperceptible, pero para nosotros significó la liberación. El carcelero, doblegado por una fuerza superior, había abierto la jaula desde dentro. El silencio que siguió a su partida fue diferente. Ya no era un silencio de tensión o de miedo, sino de puro y absoluto asombro. Nos mirábamos los unos a los otros, con los ojos llenos de preguntas sin respuesta, buscando en el rostro del otro la confirmación de que no habíamos sido víctimas de una alucinación colectiva. El aire seguía cargado de una paz palpable, una serenidad que envolvía cada rincón de la sala. El mundo había vuelto a su eje, pero ya nada era igual. Habíamos cruzado un umbral invisible, y el universo que conocíamos antes de entrar en aquel tribunal había dejado de existir para siempre. Estábamos en un territorio nuevo, un lugar donde la fe no era una creencia, sino una fuerza capaz de detener martillos y de hacer llorar a los hombres de piedra. Y entonces, el dique se rompió. El primer sonido no fue un grito de júbilo, sino un sollozo ahogado que brotó de la garganta de la esposa del pastor Rubén. Fue un sonido de un alivio tan profundo, tan visceral, que pareció dar permiso al resto de nosotros para sentir. A ese primer sollozo le siguió otro, y luego otro, hasta que la sala entera se llenó con el sonido de las lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una gratitud abrumadora, el llanto de los que han sido rescatados en el último instante de la ejecución. La tensión acumulada durante horas, durante días, se liberó en una catarsis colectiva, una lluvia purificadora que lavaba el miedo y la desesperanza de nuestras almas. La justicia divina no había hecho ruido, pero su eco resonaba ahora en cada corazón. Al presenciar aquella rendición, la caída de un imperio de soberbia ante una fuerza invisible, sentí una certeza que me inundó el pecho. Una verdad tan clara y tan cálida como la luz que había entrado por la ventana. Los milagros no son reliquias de un pasado lejano. No son cuentos escritos en libros antiguos. Están vivos, aquí y ahora, esperando el momento de la oscuridad más profunda para manifestarse. Si tú crees que Dios todavía obra milagros, escribe amén en los comentarios. El eco de esa petición silenciosa pareció unirse al murmullo que comenzaba a crecer en la sala. Un murmullo de gratitud que se elevaba hacia el techo como el más sincero de los inciensos. Una oración nacida no de los labios, sino de la experiencia directa de lo sagrado. Los guardias del tribunal, hombres entrenados para la violencia y la contención, permanecían inmóviles en sus puestos,
con las armas colgando inertes a sus costados. Sus rostros, normalmente impasibles y duros, reflejaban una confusión que rozaba el temor. Vi a uno de ellos, un hombre joven de complexión robusta, tragar saliva con dificultad y bajar la mirada hacia el suelo, como si sintiera una vergüenza repentina por el uniforme que vestía, por el sistema al que servía. No se arrodillaron, no, pero en su quietud, en su desconcierto, había una forma de rendición. Se habían convertido en testigos mudos de un poder que superaba con creces su autoridad, y en sus ojos vi el nacimiento de una duda que probablemente les acompañaría el resto de sus vidas. El orden había sido restaurado, pero no el suyo. En medio de aquel mar de emociones, los alguaciles liberaron al pastor Rubén. Lo primero que hizo no fue hablar, ni mirar a la congregación. Se dirigió directamente hacia su esposa, que corrió a su encuentro. Se encontraron en el centro de la sala, en el mismo lugar donde minutos antes se había sellado su condena. No fue un simple abrazo. Fue la reconstrucción de un mundo. El reencuentro de dos mitades que habían sido brutalmente separadas. La vi aferrarse a él con la fuerza de quien se aferra a la vida, hundiendo el rostro en su pecho, y él la envolvió con sus brazos, cerrando los ojos con una expresión de infinita gratitud. No hubo palabras entre ellos, no eran necesarias. Su silencio era un lenguaje de amor y de fe que lo decía todo. Un testimonio vivo de que la victoria más grande es volver a casa. El resto de nosotros nos acercamos lentamente, formando un círculo a su alrededor, no queriendo interrumpir su momento sagrado. Las familias se abrazaban, los amigos se daban palmadas en la espalda, y las lágrimas de alivio seguían corriendo libremente. La sala del tribunal, aquel espacio frío y hostil diseñado para juzgar y condenar, se había transformado en el atrio de una iglesia, un lugar de comunión y de celebración. El aire, antes viciado y opresivo, ahora se sentía ligero, casi dulce. La luz que entraba por las ventanas parecía haber perdido su tono grisáceo, adquiriendo un matiz dorado que bañaba la escena con una calidez casi pictórica. La vida, que había sido expulsada de aquel lugar, volvía a fluir con una fuerza imparable, regando el campo devastado de nuestra desesperanza. Observé al pastor Rubén mientras consolaba a su esposa. No había en su rostro ni un ápice de triunfo, ni una sombra de resentimiento hacia el hombre que había intentado destruirle. Su mirada, al recorrer los rostros de su congregación, estaba llena de una compasión y un amor inmensos. Comprendí entonces que la justicia divina no opera como la nuestra. No busca venganza, no se deleita en la humillación del enemigo. Simplemente se manifiesta. Y en su presencia, el mal no es derrotado en una batalla épica, sino que se disuelve, se desvanece como la niebla bajo el sol de la mañana. El juez Pineda no había sido castigado. Había sido expuesto a una verdad que su sistema no podía contener, y esa verdad lo había desarmado sin necesidad de un solo golpe. Mi mirada se detuvo en el rostro de uno de los jóvenes de nuestra iglesia, un muchacho que había estado a mi lado durante todo el juicio, con el rostro contraído por la amargura y la decepción. Horas antes, sus ojos eran pozos de cinismo, la mirada de alguien cuya fe había sido asesinada. Ahora, sin embargo, su rostro estaba bañado en lágrimas, pero su expresión era de un asombro radiante. Miraba al pastor, no como a un hombre, sino como a la prueba viviente de que todo lo que le habían enseñado era real. En sus ojos vi la restauración de una fe que había estado a punto de perderse para siempre. Una semilla que aquel milagro había vuelto a regar, asegurando que la luz continuaría ardiendo en la siguiente generación. Comprendí que lo que había ocurrido trascendía la liberación de un hombre inocente. Había sido una lección para todos nosotros. Se nos había recordado que la verdadera autoridad no reside en el poder terrenal, en los mazos de madera o en los códigos de leyes. Reside en la verdad invisible, en la fuerza silenciosa que puede quebrar hasta el corazón más endurecido y transformar una sala de juicios en un lugar de redención. La arrogancia del sistema había sido confrontada no por un argumento legal superior, sino por una manifestación de poder que hizo que todas sus reglas y procedimientos parecieran un juego de niños. La justicia real no es la que se dicta, sino la que se revela. Finalmente, cuando las lágrimas comenzaron a secarse y fueron reemplazadas por sonrisas serenas, una paz profunda y duradera se asentó sobre todos nosotros. La sala, antes un campo de batalla espiritual, era ahora un remanso de calma. El aire se había vuelto tan ligero que respirar era un acto de gozo. Nos quedamos allí durante un largo rato, sin prisa por abandonar aquel espacio que se había vuelto sagrado.
La armonía había descendido sobre nosotros, una sensación de humildad y de gratitud que nos unía a todos, desde el pastor hasta el último de los fieles. Habíamos entrado en aquella sala como acusados, como víctimas de un sistema injusto, pero salíamos de ella como testigos de la gloria de Dios, portadores de una historia que el mundo necesitaba escuchar. Al salir de aquel tribunal, el aire de octubre nos golpeó en el rostro con una frescura que parecía nueva, como si estuviéramos respirando por primera vez. Nadie hablaba. Caminábamos juntos, en un silencio que no era incómodo, sino denso de significado, cada uno perdido en el eco de lo que habíamos presenciado. La ciudad seguía su curso. Los coches pasaban. La gente caminaba deprisa, ajenos a la batalla que se acababa de librar en aquella sala de mármol. Nosotros, sin embargo, ya no pertenecíamos a ese mundo de certezas. Llevábamos en la piel el recuerdo de una vibración, en los ojos el destello de una luz que no era de este mundo, y en el alma, la certeza de que la realidad era mucho más grande y misteriosa de lo que habíamos imaginado. Aquel día no solo recuperamos a un hombre, recuperamos la fe en lo imposible, una fe que ya no se basaba en la esperanza, sino en la memoria. Una semana más tarde, la noticia corrió como un reguero de pólvora silenciosa por toda la ciudad. El juez Eduardo Pineda había presentado su renuncia. No hubo explicaciones oficiales, solo un comunicado escueto que hablaba de motivos personales. Desapareció de la vida pública. Se esfumó como si nunca hubiera existido, dejando tras de sí un vacío de poder y un sinfín de leyendas. La gente comenzó a llamarle el juez quebrado, el hombre que había visto algo que su razón no pudo soportar. Su historia se convirtió en un cuento con moraleja susurrado en los cafés, una advertencia sobre los límites de la arrogancia humana. Nadie supo jamás qué fue lo que vio o escuchó en aquel punto invisible sobre la cabeza del pastor. Su secreto se lo llevó consigo a la oscuridad de su retiro, convirtiéndose él mismo en un misterio, un fantasma en la memoria de la ciudad. El pastor Rubén, por su parte, no volvió como un héroe de guerra. Regresó a su comunidad con una humildad aún más profunda, con una serenidad que parecía haber sido tallada por el fuego de la prueba. Su ministerio creció, no en espectáculo, sino en profundidad. La historia de aquel juicio rara vez se mencionaba desde el púlpito. Se convirtió en un tesoro que se compartía en voz baja, un testimonio íntimo que nos recordaba que la fe más fuerte no es la que evita el sufrimiento, sino la que florece en medio de él. Se convirtió en un faro, no porque hubiera sido salvado por un milagro, sino porque nos enseñó, con su ejemplo, a permanecer de pie en el corazón de la tormenta, esperando con paciencia la llegada de una luz que siempre, de una forma u otra, acaba por abrirse paso entre las nubes más oscuras. Nuestra comunidad también cambió para siempre. La experiencia nos unió con un lazo invisible, el lazo de los que han compartido un secreto sagrado. El miedo que antes nos paralizaba se transformó en una calma reverencial. Aprendimos que la verdadera batalla no se libra contra los sistemas ni contra los hombres, sino en el interior de nuestros propios corazones, en la lucha por mantener encendida una pequeña llama de esperanza, cuando todo a nuestro alrededor es oscuridad. Aquel día en el tribunal no fue una victoria contra la injusticia, sino una lección sobre la naturaleza de la verdadera justicia, una que no se impone con martillos, sino que se revela en el silencio, transformando al verdugo no en un vencido, sino en un testigo de su propia pequeñez. El misterio de lo que vio el juez Pineda permaneció con nosotros, y creo que esa fue la parte más importante del milagro. Si hubiéramos sabido qué fue, habríamos intentado explicarlo, racionalizarlo, convertirlo en una anécdota, pero el no saber nos obligó a vivir en la fe. Nos enseñó que lo divino no siempre se manifiesta para ser entendido, sino para ser sentido. La presencia que llenó aquella sala no vino a darnos respuestas, sino a dejarnos con una pregunta eterna, una pregunta que nos mantendría buscando, explorando, creciendo en nuestro espíritu. No fue un espectáculo para nosotros, fue una intervención personal y directa en el alma de un hombre, y nosotros solo fuimos los humildes testigos de las ondas que su conversión provocó en el estanque de la realidad. Pero la historia, créanme, no terminó del todo con la renuncia del juez. Pasaron los años, y la nueva iglesia del pastor Rubén se llenó de gente que buscaba algo más que religión. Buscaban la paz que él irradiaba. Y fue entonces cuando comenzó a correr un rumor, una historia susurrada por algunos de los miembros más antiguos. Decían que, a veces, en los servicios de los domingos por la mañana,
Un hombre entraba discretamente y se sentaba en la última fila. Un hombre de aspecto cansado, con el cabello completamente blanco y unos ojos que parecían haber visto demasiado. Nunca hablaba con nadie, solo escuchaba el sermón en silencio, con una atención profunda, y se marchaba antes de que sonara la última canción. Nadie se atrevió nunca a preguntarle su nombre. Aquel día en el tribunal aprendimos la lección más importante de todas. Aprendimos que la fe no es la ausencia del miedo, ni la certeza de que no habrá oscuridad en nuestro camino. La fe es la luz que llevamos dentro, una pequeña llama que, aunque tiemble, se niega a apagarse, y esa luz es suficiente.